Pues hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante para nuestro análisis a fondo. Un texto que se titula De la lujuria a lo sagrado. Hola, sí, es un texto tremendo. Y la misión en esta exploración es adentrarnos en un tema que, bueno, tiene tela marinera. Ya lo creo. Porque para gran parte de la sociedad sigue siendo un tabú enorme. O al menos algo profundamente rodeado de culpa o de incomprensión, que es la energía sexual. Sí, sí. Pero ojo, que la perspectiva de las fuentes que manejamos hoy rompe por completo los esquemas habituales. Se describe esta energía, con toda su crudeza e intensidad, como el primer e indispensable peldaño hacia una mayor conciencia humana. Exacto. Es decir, se plantea como el punto de partida ineludible para cualquier desarrollo personal profundo. Y hay que dejar muy claro desde el minuto uno el terreno que estamos pisando. Este análisis no va de moralidad. ¡Claro! No estamos ante un tratado de religión tradicional ni ante una lista de dogmas sobre lo que está bien o está mal en la intimidad. Todo lo contrario. Nada de eso. Lo que se nos propone es una observación psicológica y existencial tremenda, una mirada muy honesta a la realidad humana que nos invita a observar la experiencia del deseo, pero no para juzgarla ni para reprimirla. Sino para entender cómo funciona de verdad la mecánica que hay debajo. Eso es casi un ejercicio de anatomía emocional. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque tiene mucha amiga. El texto arranca con una metáfora visual buenísima para ilustrar el problema de cómo solemos enfrentarnos a este tema del deseo frente a la espiritualidad. Sí, la metáfora del edificio. Exacto. Utiliza la imagen de un edificio y plantea que intentar alcanzar una conciencia elevada o el amor verdadero, ignorando la fuerza bruta del impulso sexual, es exactamente igual que intentar saltar directamente a la azotea de un bloque de pisos negando que existen las escaleras. Es imposible. O, usando otra imagen brutal de las fuentes, es como intentar salir de un laberinto sin querer poner el punto rojo en el mapa que diga estoy exactamente aquí. Claro. Y a nivel práctico, ¿qué significa ignorar las escaleras? Pues significa intentar sostener un ideal de pureza espiritual absoluta del lunes a domingo, pero luego vivir en un conflicto constante cuando aparece una fantasía, un deseo o un impulso humano básico. Un choque constante. Totalmente. Si no hay honestidad sobre el punto de partida, que en este caso es que habitamos un organismo físico atravesado por el deseo, por el hambre de fusión, por la biología más primitiva, Sí. pues si no se asume eso, es imposible iniciar un viaje auténtico. El problema es que culturalmente nos encanta hablar de grandes ideales, de trascendencia, de amores platónicos, pero barriendo bajo la alfombra el motor físico que lo arranca todo. Así es. Y para explicar de dónde viene esta manía de esconder el deseo, se introduce un concepto que me parece absolutamente brillante: el ventríloco. El ventríloco, sí. Es un término que te frena en seco al leer las notas. Suena casi a película de terror, pero es muy real. Totalmente. Fíjate que el argumento es que toda la neurosis que rodea la sexualidad no nace del cuerpo en sí mismo. Claro, el cuerpo no tiene la culpa. El cuerpo es inocente, es simplemente un organismo vivo con funciones biológicas. La neurosis nace de esta mente heredada que es el ventríloco. Es esa voz interna en la cabeza que repite, de forma totalmente automática, siglos de supersticiones. Mandatos sociales. Eso es. Mandatos y vergüenzas que el individuo ni siquiera se ha parado a cuestionar. Es una voz que condena primero, prohíbe después, demoniza por sistema y sobre esa base de represión exige una supuesta paz mental que ya nace rota y dividida. Pero espera, porque alguien podría pensar que hoy en día, con las aplicaciones de citas, la hipersexualización en la publicidad y en las redes, pues ese ventriloquio ya no existe, que estamos súper liberados. Es un espejismo. Claro. Sin embargo, las fuentes son muy claras sobre las consecuencias de escuchar a esta voz represiva, esté oculta o no. La energía, cuando se convierte en culpa, no se esfuma por arte de magia. Ese es el engaño moderno. Creemos que por hablar más de ello, la represión ha desaparecido. Pero lo fascinante aquí es observar cómo la arquitectura de la represión es absolutamente predecible, independientemente de la época. Ya. El deseo que se condena o que se vive con un conflicto interno no muere. Jamás. Simplemente pierde su rostro original, se esconde en el sótano de la psique y vuelve disfrazado. Busca otra salida. Exactamente.
La energía vital no desaparece, sino que se pervierte, y cuanto más se prohíbe o se enreda en culpa, más se vuelve una obsesión clandestina. Al final, termina contaminando la intimidad y destruyendo precisamente lo que la moralidad intentaba proteger. Qué fuerte. El impulso siempre encuentra una salida, y si no es por la puerta grande, será por la ventana, y haciendo añicos el cristal. Vale, esto nos lleva a la columna vertebral de la exploración de hoy. Para que esta fuerza deje de ser una prisión de culpa o una salida destructiva y pase a ser una vía de consciencia, las fuentes categorizan 3 niveles distintos de la energía sexual. 3 niveles, sí. Hay que entender que la energía es la misma, pero no siempre opera desde el mismo lugar. Y el primer nivel, la base de todo, se define como el cuerpo como descarga. Es un término muy descriptivo. Sonó un poco frío, la verdad, casi como si fuéramos baterías eléctricas o electrodomésticos. Es que en este nivel la mecánica es muy utilitaria. Es el estrato más bruto y sin duda el más extendido socialmente. Aquí la energía se utiliza pura y exclusivamente para aliviar una tensión en el sistema nervioso. ¿Como un parche? Piensa en ello como quien se rasca porque le pica mucho el brazo o como quien se toma un analgésico potente para no sentir el vacío existencial o el estrés de la semana. Es un encuentro físico de cuerpos, sí, pero donde hay una ausencia total de presencia. Es un uso mutuo, en el sentido más literal de la palabra, un mecanismo de fricción. Y en los textos se detalla cómo, en esta fase, la otra persona queda reducida a un objeto para lograr esa descarga. Efectivamente. O peor aún, a una simple pantalla en blanco donde proyectar las propias fantasías de poder o de validación. Y me parece muy revelador que no se andan con rodeos. No, van directos al grano. Ubican en este primer nivel desde el sexo rutinario más aburrido, pasando por la prostitución, hasta llegar a muchísimos matrimonios que llevan décadas juntos, pero cuya intimidad está construida puramente sobre la conveniencia o la descarga higiénica, sin que haya un contacto real y profundo de fondo. Lo que ocurre internamente en este primer nivel explica muchísimas de las insatisfacciones modernas. La experiencia ocurre solo en la periferia. El cuerpo se mueve, se produce una descarga física intensa, pero el corazón está completamente cerrado y la consciencia, la atención plena, está en otra parte. Claro. Tras el acto, el organismo físico siente un alivio momentáneo indudable, ha bajado la presión de la caldera, pero el yo, la psique de la persona, sale sintiéndose frustrada o vacía. ¿Por qué? Porque en el fondo buscaba una cura para su soledad, buscaba un contacto vital, pero le ha dado esa necesidad psicológica una simple fricción física. Es usar la herramienta equivocada para el problema equivocado. Y ahí, si hay una maduración de la persona, pasamos al nivel 2. Aquí el corazón entra en escena. Ya no es solo rascar una picadura o usar un anestésico contra el estrés. Eso es. En el segundo nivel, la energía sube un peldaño. Empieza a mezclarse de manera natural con el afecto, con la ternura, el cuidado y fundamentalmente con la vulnerabilidad. Se vuelve más humano. La persona que tenemos delante deja de ser un estímulo de usar y tigar para ser percibida como un misterio humano. Aparece un deseo genuino de conocer al otro, de comprenderlo, de sostener sus cargas y de ser sostenido. Es un salto cualitativo inmenso. Aquí quiero hacer una pausa porque hay un apunte sobre este segundo nivel que me voló la cabeza al prepararlo. Es un concepto impactante. Lo del amor materno y paterno. Eso es. Se sostiene que eso que llamamos comúnmente amor materno o paterno, esa dedicación feroz e incondicional hacia los hijos, es en su raíz biológica más profunda una transformación directa de esta misma energía vital y sexual. ¿Cómo se come esto sin que suene rarísimo? Es una comprensión radical, y entiendo que de primeras pueda chocar. Pero no está diciendo que todo sea sexo en el sentido genital, ni mucho menos. Vale. Lo que plantea es que la misma corriente biológica que empuja a dos cuerpos a unirse de forma apasionada para crear vida, es exactamente la misma fuerza motriz, la misma electricidad que luego se refina y cambia de octanaje para sostener, para criar, proteger y nutrir lo que está vivo. Es como reciclar la energía. Es el mismo combustible cambiando de función dentro de la gran maquinaria de la vida. Es un instinto de conservación y expansión. Dicho esto, y aquí viene la trampa de este segundo nivel, A ver, aunque es infinitamente más refinado que el primero, sigue siendo un terreno tremendamente inestable. inestable por culpa del apego. Por el miedo a perder a esa persona. Aparece inevitablemente el miedo a la pérdida, surge la posesividad, que tantas veces disfrazamos de amor romántico incondicional, y aparecen los celos. Claro.
La energía se ha suavizado, se ha vuelto romántica, pero sigue estando al servicio de las necesidades de un personaje interno que busca desesperadamente un ancla de seguridad en la otra persona. Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante. Llegamos al tercer nivel, que es definido como la conciencia como dirección. Este es el punto de inflexión. El nivel definitivo. Es el momento en el que la energía deja de estar subordinada a los miedos del ego o a las ganas de descargar tensión física y se pone al servicio de la conciencia en sí misma. Se convierte en una puerta de acceso a estados de presencia brutalmente amplios. Y el texto da una explicación sobre el orgasmo en este contexto que rompe todos los esquemas habituales. Es un análisis finísimo. Señala que el verdadero atractivo secreto del clímax, la razón por la que el ser humano busca con tanta intensidad ese instante, no es simplemente por la fricción placentera de los nervios. Lo que de verdad ansía la mente es el instante fugaz de «no yo». Hay que traducir esto del no yo para que se entienda bien, porque suena muy abstracto. Imaginemos que es como cuando uno está absorto haciendo un deporte de riesgo o escuchando una sinfonía en directo que te pone los pelos de punta. Sí, Y durante un microsegundo, las facturas, los problemas, la propia identidad y los complejos sencillamente se apagan. Uno desaparece. es la analogía perfecta. Ese espacio en blanco donde no hay un individuo controlando, pensando, ni temiendo el futuro, eso es el estado de no yo. El texto nos dice que el orgasmo es la forma más intensa, democrática y accesible que tiene el ser humano de experimentar un chispazo temporal de ese vacío absoluto y liberador. Qué interesante. En este tercer nivel de conciencia, uno descubre que el silencio vibrante y la claridad mental que quedan inmediatamente después de ese microsegundo de colapso tienen un valor existencial mucho mayor que el pico de placer físico en sí mismo. Y hay algo clave para no perder el norte con esto. Se deja clarísimo que este tercer nivel no tiene absolutamente nada que ver con la forma externa que adopte la vida de la persona. No es un manual de estilo de vida. Para nada. No exige estar casado en régimen de monogamia estricta, pero tampoco pide el celibato en un monasterio, ni empuja hacia el poliamor o la promiscuidad. La forma del envase da igual. Y ese es el mayor error que comete la religión tradicional o la moralidad estricta, confundir la forma con el fondo. Lo que verdaderamente define este nivel es la dirección interna que toma la energía. La intención. La gran pregunta es si esa tremenda fuerza vital se dirige hacia la apropiación del otro, hacia consumirlo para tapar un agujero propio, o se dirige hacia la transparencia. Hacia la transparencia. Cuando el movimiento es hacia la transparencia, sin ese ventríloco interno juzgando y dictando normas, la experiencia íntima deja tras de sí una huella de claridad mental expansiva, en lugar del típico bajón de culpa o la sensación de vacío. La otra persona deja definitivamente de ser un trofeo o un salvavidas de emergencias emocionales. Para anclar bien cómo se da esta evolución tan bestia entre niveles, las notas traen una analogía rústica, casi de campo, pero que funciona a las mil maravillas. La metáfora del campesino y el estiércol. Muy gráfica. Plantea algo tan evidente como que cualquier agricultor sabe que el estiércol huele a podredumbre en el establo. Es pura materia bruta, oscura y maloliente. Pero esa misma sustancia, exactamente esa, es la que nutre la tierra y, tras hacer su trabajo silencioso por las raíces y el tallo, acaba transformándose en el perfume sutil de una rosa. Es una imagen fantástica porque desarma de un plumazo todo el argumento puritano. Si por considerarla sucia, baja o pecaminosa, decides tirar a la basura toda esa energía sexual y vital bruta, lo que estás haciendo, sin darte cuenta, es dejar tu propio terreno psíquico completamente estéril. Te quedas sin abona. Te quedas sin abono. Y sin esa materia orgánica original, es biológicamente imposible que brote ninguna flor espiritual ni ninguna sutileza emocional auténtica. El problema nunca ha sido, ni será, el impulso primario. El problema es nuestra incapacidad para relacionarnos con él. Cuando lo odiamos, lo solidificamos. Cuando lo cubrimos de vergüenza, lo volvemos un monstruo clandestino. Se marca aquí una línea divisoria gigantesca entre el conocimiento y la ignorancia. El moralismo de brocha gorda representaría la pura ignorancia. Va dictando ciegamente esto es bueno o esto es malo, basándose en reglas antiguas, sin pararse ni medio segundo a comprender la maquinaria humana. Tal cual. En el otro extremo estaría la lucidez genuina, que simplemente se dedica a observar cómo ese deseo salvaje se mueve por el torrente sanguíneo sin ponerle una medalla, pero tampoco condenándolo a la hoguera. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre la salud mental, vemos el choque frontal entre represión
y auténtica liberación. La ignorancia y el juicio constante sobre nuestros impulsos no hacen a nadie más santo, solo fabrican más neurosis. Así de claro. Totalmente. Por el contrario, la observación desnuda de la que habla el material, el coraje de mirar a los ojos al propio deseo, notar cómo se enciende en el cuerpo, cómo la mente intenta inmediatamente adueñarse de él para montar una película, es la única vía que permite que la energía madure. ¿Que evolucione? Permite que cambie de forma de manera orgánica, sin tener que ejercer una violencia terrible contra uno mismo. Siempre será 1000 veces preferible afrontar una verdad incómoda sobre nuestra propia crudeza instintiva que levantar un castillo de falsa pureza basado en no atreverse a mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Porque la teoría es preciosa, pero ¿cómo se aterriza este cambio de paradigma un martes por la tarde? ¿Cómo se transita concretamente desde esa fricción instintiva hacia ese estado de lo sagrado del que hablamos? Esa es la clave. Aquí es donde el texto vale su peso en oro, porque desglosa 4 claves prácticas directas, 4 cambios de postura vital. Empecemos por la primera clave: pasar de usar a acompañar. ¿Qué significa acompañar un impulso? Significa un frenazo en seco al automatismo. Normalmente sentimos ansiedad, soledad o una punzada de excitación y corremos como locos a buscar un parche, ya sea abrir una aplicación en el móvil, buscar compulsivamente afecto o buscar un alivio físico. Sí, la reacción inmediata. Pulso no te mata si no lo consumes en los próximos 3 minutos. La energía, cuando simplemente se le otorga espacio y no se reprime ni se actúa compulsivamente, empieza a circular y a encontrar nuevos cauces. Es como surfear la ola en vez de dejar que te revuelque. Y esto enlaza con el siguiente paso práctico, la segunda clave: pasar de objeto a presencia. Esto va directo a la línea de flotación de nuestras relaciones. Desde luego. Se trata de dejar de utilizar a quien tenemos delante como un espejo donde mirarnos. Muchas veces, en una cita o en la cama, la gran preocupación oculta es si le gusto al otro, si soy suficientemente bueno o si me valida. Y al hacer eso, reducimos a un ser humano complejo a un simple accesorio de nuestro propio ego. Triste pero cierto. Presencia es lograr ver al otro ser con todo su misterio insondable, no como una utilería para nuestra propia película. Totalmente de acuerdo. Es dejar de instrumentalizar a los demás. Y fíjate cómo eso fluye hacia la tercera clave: pasar de proyecto a instante. De proyecto a instante. La mente es una máquina de crear agendas ocultas. A menudo utilizamos el vínculo íntimo o la sexualidad como un macroproyecto para conseguir algo externo. Buscamos que nos den seguridad, intentar retener a alguien o confirmar que seguimos siendo atractivos. Un contrato de expectativas. Eso es. El verdadero salto ocurre cuando el encuentro íntimo se despoja de toda esa carga burocrática emocional. Deja de ser un medio hipercalculado para obtener un fin psicológico y pasa a ser sencillamente una vía de estar rabiosamente presentes. Lo único que importa ahí ya no es cumplir un guión fantasioso, sino la calidad y la pureza de la atención en ese segundo compartido. Llegamos a la cuarta y última clave, que telita con esta, porque probablemente es la que exige rascar más profundo. Pasar del contrato del yo a la transparencia. Uf, estás potente. Entiendo que esto tiene muchísimo que ver con todo ese andamiaje del ego que mencionábamos antes. Es desactivar ese contrato invisible que firmamos mentalmente de yo te doy esto a cambio de que me hagas sentir a alguien especial. Exactamente. Es aflojar esa tensión constante por mantener una identidad férrea, incluso en la intimidad, y permitir que el organismo viva la atracción, el clímax y el descanso sin añadirle el ruido y el drama de costumbre. Exacto. Es el instante en que toda la estructura defensiva interna se viene abajo. Cuando logras integrar, aunque sea a ratos, estas 4 claves, ocurre algo casi mágico. Esa lujuria original que siempre nos han vendido como una bestia peligrosa pierde todo su carácter amenazante y todo ese estigma de pecado. Se transforma. De pronto, se revela con total nitidez como lo que siempre fue: pura energía vital en estado primario. Sí, una energía que al principio gestionábamos torpemente, pero que era un abono absolutamente necesario y legítimo. Sin esa base, no hay viaje posible. Esto nos coloca de lleno en la recta final de todo el recorrido, para entender cuál es el puerto de destino según las fuentes. Resulta paradójico, pero el objetivo último de transformar esta energía no es quedarse atrapado eternamente teorizando, debatiendo o pensando en el sexo.
Para nada. El verdadero trayecto es lograr que el impulso ciego e instintivo se acabe convirtiendo en pura lucidez. Que ese deseo bruto de posesión se vaya puliendo hasta transformarse en una sensibilidad exquisita hacia la vida. En definitiva, se trata de que esa necesidad tan humana y ansiosa de fundirse físicamente con otra persona para esquivar la soledad, acabe decantándose en una capacidad inmensa para estar en paz con lo que ya es. Qué bonito eso. Es el viaje épico de pasar del instinto mecánico a una presencia libre de dueños. Y claro, esto plantea una pregunta importante y levanta una bandera roja monumental sobre las trampas que nosotros mismos nos ponemos en el camino del crecimiento personal. Es muy común ver a personas buscando atajos hacia la paz mental. Los atajos rápidos. El famoso ego espiritual es un experto en despreciar sus propias sombras humanas. Se inventa caminos asépticos y teorías muy elevadas, donde fantasea con que no tiene que ensuciarse las manos con la biología o los fluidos del cuerpo. Claro. Pero la conclusión del texto es una bofetada de realidad tajante. Si mientes sobre tus cimientos, si ignoras o repudias el fango del que surges, te condenas a caminar en círculos toda tu vida. No hay forma humana de conocer las cumbres si se dinamita el campamento base. Todo empieza en la biología, y solo atravesando el fuego de esa energía con una honestidad radical, se abre la puerta hacia un estado de conciencia sagrado y transparente. Qué buena forma de anclarlo. Y para poner el broche a esta exploración profunda, hay una reflexión que surge casi por inercia al conectar todos estos conceptos y que resulta alucinante para llevársela puesta a casa. Pensemos un segundo en esto. Si este material nos demuestra de forma tan contundente que la fuerza del deseo sexual más instintivo, crudo y animal es, a nivel biológico y de fondo, la misma corriente exacta que acaba nutriendo la conciencia más elevada, Sí. ¿qué sucede entonces con el resto de las sombras humanas? ¿Qué ocurre con todas esas otras emociones que consideramos oscuras, molestas o totalmente censurables en nuestra sociedad? Pensemos en emociones pesadas como la ira explosiva, la envidia que corroe por dentro o la tristeza más densa y paralizante. Es un planteamiento tremendo. Si aplicamos rigurosamente la lógica del campesino y el abono que hemos visto hoy, todas esas emociones feas podrían ser, en realidad, un combustible crudo de un valor incalculable. Quizás, solo quizás, están ahí latentes, esperando pacientemente a que dejemos de machacarlas a través del discurso del ventríloco. Exactamente la misma mecánica. Esperando a que dejemos de etiquetarlas como malas para que puedan, exactamente igual que el impulso erótico, transformarse en nuestras capacidades más lúcidas y en nuestras mayores fortalezas. Abre un paradigma brutal sobre cómo nos relacionamos con nuestros propios monstruos. Ha sido un tremendo placer compartir esta reflexión y este análisis. Un placer como siempre. Poder que tiene el atrevernos a observar nuestra propia realidad de frente, sin filtros de culpa y sin las máscaras de siempre. Hasta la próxima exploración.